¿Alguna vez has observado a otros creyentes y te has preguntado por qué algunos parecen caminar en un poder espiritual tan tangible, tan evidente, mientras que tú quizás sientes que tu fe no logra avanzar como desearías? ¿Anhelas experimentar más de la presencia activa de Dios en tu vida diaria? La respuesta a esa inquietud, la clave para desbloquear una vida cristiana más dinámica y fructífera, a menudo reside en comprender y activar los dones del Espíritu Santo. Estos dones no son meros adornos espirituales, son regalos divinos, herramientas sobrenaturales que nuestro amoroso Padre Celestial nos entrega a través de su Espíritu Santo con propósitos claros y poderosos: capacitarnos para cumplir su voluntad en la tierra, edificar su iglesia, fortalecer nuestra propia fe y ser canales de su bendición para todos aquellos que nos rodean. Pero aquí radica un punto crucial, una verdad que a veces pasamos por alto. Estos dones extraordinarios, aunque ofrecidos gratuitamente por la gracia de Dios, generalmente no se revelan ni se activan automáticamente en nuestra vida. Hay una parte que nos corresponde. Debemos pedirlos con fe, anhelarlos con sinceridad y estar dispuestos a recibirlos y usarlos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Imagina por un momento que te encuentras frente a una puerta majestuosa, pero firmemente cerrada. Sabes que del otro lado se encuentran tesoros invaluables, recursos celestiales, sabiduría divina para tus decisiones, fortaleza sobrenatural para tus debilidades, dirección clara para tu camino, poder para superar obstáculos. Todo lo que necesitas para vivir una vida plena y con propósito eterno. Esa puerta simboliza los dones del Espíritu Santo. Permanece cerrada, no porque Dios quiera negarte sus bendiciones, sino porque Él espera tu iniciativa, tu toque de fe. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos dio la llave en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¡Qué promesa tan clara y alentadora! Dios Padre anhela derramar sus dones espirituales sobre sus hijos que se atreven a pedirlos con un corazón confiado y perseverante. Tal vez ahora mismo surgen dudas en tu mente. ¿Seré yo digno de recibir tales dones? ¿Sabré cómo pedirlos correctamente? Quizás he fallado demasiado. Permíteme asegurarte algo con total certeza, basado en el carácter de nuestro Dios. El Espíritu Santo no está buscando perfección en nosotros, porque sabe que somos falibles. Lo que Él busca es un corazón dispuesto, un espíritu humilde y enseñable. Él está listo y deseoso de revelarte y activar en ti dones específicos, carismas únicos que Él ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo, dones que tienen el poder de transformar radicalmente tu vida y a través de ti, la vida de incontables personas a tu alrededor. La única pregunta que realmente importa es: ¿estás tú listo para pedir con fe y para recibir con gratitud lo que Él anhela entregarte? La historia vibrante de los primeros discípulos en el día de Pentecostés es el ejemplo paradigmático de cómo la recepción de los dones del Espíritu Santo puede cambiarlo todo drásticamente. Antes de esa experiencia transformadora, los apóstoles eran hombres comunes, llenos de temores, dudas y limitaciones humanas, escondidos por miedo. Pero leemos en el libro de los Hechos capítulo 2, cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos como un viento recio y lenguas de fuego, llenándolos de poder y otorgándoles dones sobrenaturales asombrosos. Hablar en otras lenguas, profetizar con autoridad, sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, predicar el Evangelio con una valentía que antes no poseían. Esos dones no solo revolucionaron sus vidas individuales, sino que literalmente encendieron la llama de la iglesia
y comenzaron a transformar el mundo entero. ¿Puedes imaginar por un momento lo que sucedería en tu propia vida si permitieras que el Espíritu Santo derramara esos mismos dones sobre ti hoy? Tal vez en este momento te sientes limitado por tus circunstancias, inseguro ante los desafíos o sin una dirección clara para tu futuro. Pero quiero asegurarte que cuando los dones del Espíritu Santo comienzan a manifestarse activamente en tu vida, te conviertes en un canal vivo del poder ilimitado de Dios. La sabiduría divina para tomar decisiones correctas, la fortaleza sobrenatural para vencer obstáculos, la guía clara para conocer su voluntad, la capacidad de amar y servir más allá de tus fuerzas naturales. Todo esto se convierte en parte de tu experiencia diaria al caminar en el Espíritu. En este mensaje te guiaré paso a paso. No solo entenderás qué son los dones espirituales mencionados en la Escritura, sino que también aprenderás cómo pedirlos con fe genuina, cómo reconocer las señales de su manifestación en tu vida y, muy importante, cómo comenzar a usarlos activa y responsablemente para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo. Porque los dones del Espíritu no son un lujo opcional para unos pocos superdotados. Son una necesidad vital para todo creyente que anhela crecer en su relación con Dios y cumplir el propósito para el cual fue creado. Y como te prometí, quédate hasta el final, porque el último don que exploraremos es uno de los más impactantes y quizás menos comprendidos, y puede ser la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de tu vida espiritual. Prepárate para descubrir los tesoros que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti. Acompáñame en este viaje y juntos abramos la puerta a una vida verdaderamente llena del poder y la dirección del Espíritu de Dios. Antes de sumergirnos en los dones específicos, es fundamental entender cómo pedirlos correctamente, con la actitud de corazón que agrada a Dios y abre los canales para recibirlos. Pedir los dones del Espíritu Santo no es como pedir un deseo al azar. Es un acto sagrado de fe, humildad y obediencia. Es reconocer nuestra profunda necesidad de la intervención divina y depender completamente del poder y la gracia de Dios para vivir la vida cristiana victoriosa a la que hemos sido llamados. Aunque los dones son regalos gratuitos de la gracia de Dios, nuestra disposición y la forma en que nos acercamos a Él preparan el camino para su manifestación. El primer paso esencial es comprender y creer firmemente que los dones del Espíritu Santo son una promesa accesible para todos los creyentes genuinos en Jesucristo. No son exclusivos de una élite espiritual. En Lucas capítulo 11, versículo 13, nuestro Señor Jesús nos da una seguridad maravillosa. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esta promesa revela el corazón generoso de nuestro Padre. Él está más dispuesto a darnos su Espíritu y sus dones de lo que nosotros estamos dispuestos a pedirlos o incluso a recibirlos. Él no retiene sus bendiciones. Lo que Él busca es un corazón receptivo, una fe expectante y una intención pura y alineada con sus propósitos. Sin embargo, una de las principales razones por las que muchos no experimentan los dones es porque, en el fondo, no se sienten dignos de recibirlos. Quizás piensas, he fallado tantas veces, no soy lo suficientemente santo, no estoy preparado espiritualmente. Pero déjame recordarte una verdad liberadora. Dios no busca perfección humana, porque sabe que no la encontraremos en nosotros mismos. Él busca disposición de corazón. Los dones del Espíritu Santo no son un premio por nuestra buena conducta o nuestra santidad alcanzada. Son manifestaciones puras de su gracia inmerecida y su amor transformador. Cuando humildemente reconoces tu total dependencia de Dios y le pides sus dones con un corazón sincero,
Él se deleita en responder generosamente. Entonces, ¿cómo pedimos de la manera correcta? Aquí es donde la fe juega un papel absolutamente crucial. La fe no es simplemente tener una esperanza vaga, es la convicción profunda de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es creer firmemente que lo que Dios ha prometido en su palabra, Él es poderoso para cumplirlo. Hebreos 11:6 nos recuerda de manera contundente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si deseas experimentar la plenitud de los dones del Espíritu Santo, debes acercarte a Él creyendo sin dudar que Él existe, que te escucha y que es poderoso y deseoso de otorgarte los dones que necesitas para su servicio. Comienza tu petición con una oración honesta y sencilla. No necesitas palabras rebuscadas ni largas letanías. Habla con el Espíritu Santo con la naturalidad y confianza con que hablarías con tu amigo más íntimo y sabio. Reconoce su presencia real contigo en este momento. Dile con tus propias palabras lo que anhelas. Por ejemplo: amado Espíritu Santo, reconozco humildemente que te necesito en cada área de mi vida. Deseo ser un instrumento útil en tus manos para la gloria del Padre y la bendición de otros. Te pido con fe que derrames sobre mí los dones espirituales que tú sabes que necesito para cumplir tu propósito. No quiero depender de mis propias fuerzas limitadas, sino de tu poder ilimitado. Abre mi corazón. Enséñame a escucharte con claridad y revélame los dones específicos que has preparado para mí. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Una oración así, hecha con sinceridad, es poderosa. Lo que importa no es la elocuencia, sino la autenticidad de tu corazón rendido. Al orar de esta manera, estás reconociendo que Él tiene el control y que solo Él puede capacitarte. Además de la oración inicial, es vital persistir en la búsqueda. Jesús nos animó en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto nos enseña que pedir los dones no es necesariamente un evento único. Es una búsqueda constante, una actitud perseverante llena de fe y expectativa. A veces, la respuesta del Espíritu Santo es inmediata y evidente. Otras veces, su respuesta se manifiesta gradualmente o llega en el momento que Él considera perfecto, quizás cuando menos lo esperamos. Lo crucial es no rendirse, no desanimar, sino continuar buscando su rostro y sus dones con pasión y confianza. Otro elemento fundamental al pedir es alinear nuestro corazón con el propósito de Dios. Los dones espirituales, como mencionamos, no son para nuestra exaltación personal, ni para satisfacer nuestra curiosidad, ni para beneficio egoísta. Son herramientas divinas diseñadas para edificar el cuerpo de Cristo, la Iglesia, para servir a los demás con amor y para glorificar el nombre de Dios en la tierra. Si tus intenciones al pedir los dones son puras, si tu deseo genuino es servir a Dios y a tu prójimo, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo derramará sus carismas sobre ti abundantemente. Examina tu corazón. ¿Por qué deseas los dones? ¿Para quién los usarás? Finalmente, además de orar con fe y persistencia, debes preparar tu vida para recibir lo que estás pidiendo. Es como preparar la tierra antes de sembrar. Imagina que Dios quiere entregarte un regalo precioso, pero tus manos están llenas de cosas sin valor o incluso perjudiciales. Es necesario soltar, renunciar a todo aquello que te aleja de la comunión con el Espíritu Santo. El pecado no confesado, las distracciones mundanas, la falta de compromiso espiritual. Cuando limpias tu corazón a través de la confesión y el arrepentimiento y enfocas tu mente en las cosas de arriba,
creas un espacio interior propicio para que el Espíritu Santo obre libremente y deposite sus dones en ti. Dedica tiempo de calidad a la lectura y meditación de la palabra de Dios. La Biblia es el alimento que fortalece tu espíritu y te prepara para recibir y administrar sabiamente los dones. En sus páginas descubrirás cómo hombres y mujeres de fe fueron usados poderosamente por Dios y cómo sus dones operaron a través de ellos. Mientras lees y meditas, el Espíritu Santo comenzará a hablarte, a revelarte su voluntad y a mostrarte los dones que Él quiere manifestar en tu vida. Y sobre todo, pide con expectativa. Muchos oran, pero en el fondo no creen realmente que Dios les responderá o les dará lo que piden. Esa duda es un gran obstáculo. Jesús enseñó en Marcos 11:24: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pide los dones creyendo firmemente que Dios es fiel y cumplirá su promesa. Pedir con fe es un acto de humildad, confianza y entrega total. Dios quiere usarte y equiparte. Pedir los dones del Espíritu Santo con fe es el primer paso crucial. Pero reconocerlos y entender cuándo están manifestándose en nuestra vida es igualmente importante para poder usarlos eficazmente. Muchas veces, las respuestas y las manifestaciones de Dios no llegan con trompetas ni señales espectaculares y visibles para todos. Al contrario, el Espíritu Santo a menudo trabaja de manera sutil, profunda y poderosa en lo íntimo de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras inclinaciones y en las circunstancias que nos rodean. Por esta razón fundamental, debemos aprender a desarrollar un discernimiento espiritual agudo, a estar atentos y sensibles a las diversas señales que confirman que sus dones están siendo derramados y activados sobre nosotros. Una de las primeras y más comunes señales es un cambio notable en tus pensamientos, deseos e inclinaciones. Cuando el Espíritu Santo comienza a manifestar sus dones en ti, notarás que tu mentalidad empieza a alinearse de forma más natural y consistente con la voluntad y el corazón de Dios. De repente, puedes sentir un fuerte e inexplicable deseo de servir a los demás, una pasión renovada por compartir su palabra, una compasión profunda por los que sufren, o una claridad sorprendente para entender verdades espirituales que antes te parecían confusas. Este cambio interior no es una simple coincidencia ni el resultado de tu propio esfuerzo. Es el Espíritu Santo obrando en ti, transformando tu carácter y preparándote activamente para usar los dones específicos que Él te ha concedido. Por ejemplo, si comienzas a notar que, en conversaciones, Dios te da palabras espontáneas de consuelo, ánimo o sabiduría para alguien que atraviesa un momento difícil, eso puede ser una clara señal del don de exhortación, de palabra de sabiduría o de consejo. No ignores esas experiencias. A veces tendemos a pensar que son solo buenas ideas o nuestros propios pensamientos amables. Pero cuando estás caminando en comunión íntima con el Espíritu Santo, esos impulsos amorosos y sabios a menudo vienen directamente de Él, como un río que fluye de tu interior. Juan 7:38. Otra señal clave e inconfundible es la paz interior, profunda que experimentas cuando actúas en obediencia a lo que sientes que Dios te está guiando a hacer, especialmente si esa acción implica usar un don espiritual. El Espíritu Santo es el Espíritu de paz. Él nunca te llevará a actuar motivado por la confusión, el temor, la ansiedad o la agitación. Sus dones, cuando operan correctamente, siempre estarán acompañados por una paz interior y una certeza serena que solo Él puede dar. Como leemos en Filipenses 4:7, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo te equipa con un don, sea sanidad, enseñanza, servicio, etc., y tú das un paso de fe para usarlo para su gloria y la bendición de otros, esa paz sobrenatural se convierte en la confirmación divina de que estás caminando en el camino correcto, en el centro de su voluntad. Es posible que te preguntes legítimamente, ¿cómo puedo diferenciar los dones del Espíritu Santo de mis talentos o habilidades naturales? La respuesta clave reside en el impacto sobrenatural que producen los dones espirituales. Nuestros talentos naturales son importantes, también son dados por Dios y deben ser usados para Él, pero los dones del Espíritu Santo operan en una dimensión diferente, van mucho más allá de la capacidad humana. Ellos producen resultados espirituales, transformaciones profundas y frutos eternos que nosotros, por nosotros mismos, jamás podríamos lograr. Por ejemplo, una persona con talento natural para la música puede tocar hermosamente, pero alguien con el don espiritual de ministrar a través de la música puede llevar a otros a un encuentro profundo con la presencia de Dios. Alguien con el don de sanidad ora por un enfermo, y esa oración, ungida por el Espíritu, produce un milagro de restauración física o emocional. Alguien con el don de discernimiento de espíritus puede identificar con claridad la raíz espiritual de un problema o distinguir entre la voz de Dios, la voz humana y la voz del enemigo en una situación compleja. El don de profecía trae palabras específicas de edificación, exhortación o consuelo divino directamente del corazón de Dios para alguien que lo necesita urgentemente. El impacto es la clave diferencial. Otra forma frecuente de reconocer los dones en nosotros es a través de los testimonios y la confirmación de otras personas maduras en la fe. Muchas veces no somos plenamente conscientes de cómo Dios nos está usando hasta que alguien más nos lo señala. Escuchar a un hermano o hermana decir algo como, Dios realmente me habló a través de lo que dijiste. Sentí una paz y una esperanza tremendas después de tu oración. O, tu consejo fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Puede ser una señal clara de que el Espíritu Santo está manifestando sus dones a través de ti. Presta atención a cómo Dios usa tu vida para bendecir a otros. También debemos estar atentos a las oportunidades divinas que comienzan a surgir. Cuando el Espíritu Santo desea activar y manifestar sus dones en tu vida, Él orquestará las circunstancias y te colocará estratégicamente en situaciones donde esos dones específicos puedan ser usados para su gloria. Por ejemplo, si has estado pidiendo y anhelando el don de servicio, empezarás a notar con más claridad las necesidades prácticas a tu alrededor y sentirás un impulso interior fuerte de ayudar. Si has pedido el don de enseñanza, surgirán oportunidades inesperadas para compartir la palabra de Dios con otros, quizás en tu iglesia, en un grupo pequeño o incluso en conversaciones cotidianas. Estas no son meras coincidencias, son puertas abiertas por Dios para que ejercites los dones que Él te ha dado. Es fundamental recordar siempre que los dones del Espíritu Santo nunca buscan glorificarte a ti, sino exclusivamente a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. La manifestación genuina de sus dones siempre apuntará hacia Él, exaltando su nombre, revelando su amor y edificando a otros. En Juan 16:14, Jesús dijo acerca del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si algo que haces o dices consistentemente trae gloria a Dios y bendice espiritualmente a quienes te rodean, puedes tener la certeza de que es el Espíritu Santo obrando a través de ti. A medida que te vuelves más sensible a su presencia, a través de la oración y la meditación en la palabra, aprenderás a reconocer su voz y su toque de manera más clara e íntima. Él habla en el silencio,
en la paz de tu corazón, a través de las Escrituras. Por eso, cultivar esa relación diaria es esencial para discernir cuándo sus dones están en acción. La Biblia siempre será el filtro infalible para identificar lo que proviene del Espíritu Santo y lo que no. Finalmente, una señal poderosa es el impacto espiritual tangible que producen los dones. Vidas transformadas, corazones sanados, personas liberadas, la iglesia edificada. No porque tú seas especial, sino porque el Espíritu Santo está obrando a través de un vaso dispuesto. ¿Estás atento a estas señales en tu vida? Hemos visto que los dones del Espíritu Santo son promesas maravillosas y accesibles para todos los hijos de Dios que los piden con fe. Sin embargo, también es una realidad que existen ciertas barreras, tanto internas como externas, que pueden obstaculizar seriamente la recepción y la manifestación de estos dones en nuestras vidas. Es crucial identificar estas barreras y aprender a superarlas con la gracia de Dios, para que nada nos impida recibir la plenitud de lo que nuestro Padre Celestial anhela derramar sobre nosotros. Es importante entender que estas barreras no provienen de Dios. Él siempre está dispuesto a dar. Son, más bien, el resultado de nuestra propia naturaleza humana caída, de nuestras dudas persistentes, de nuestra falta de conocimiento sobre cómo obra el Espíritu, o de influencias externas que nos distraen o nos desaniman. La primera y quizás más común barrera es la incredulidad o la duda. Muchas veces en lo profundo de nuestro corazón nos cuesta creer genuinamente que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo sean realmente para nosotros, gente común del siglo XXI. Podemos pensar que eran solo para los apóstoles, o que están reservados únicamente para pastores, líderes espirituales o personas consideradas especialmente santas. Caemos en la trampa de la falsa humildad o de la comparación. Pero la verdad bíblica es clara y contundente. Dios desea derramar su Espíritu y sus dones sobre toda carne, sobre todos sus hijos e hijas que han aceptado a Cristo. En Hechos 2:17, el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, proclama: «Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán». La promesa es para ti. Hoy, si has nacido de nuevo por la fe en Jesús, eres parte de esta promesa gloriosa. La incredulidad, por tanto, actúa como un muro que construimos nosotros mismos, alejándonos de las bendiciones y el poder que ya han sido preparados y ofrecidos para nosotros por gracia. La solución es sencilla pero profunda. Pedirle a Dios que aumente nuestra fe, Lucas 17:5, y empezar a creer activamente su palabra por encima de nuestros sentimientos o razonamientos limitados. Otra barrera significativa es el pecado no confesado y no abandonado. El pecado, por su propia naturaleza, entristece y apaga la obra del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 4:30 y en Tesalonicenses 5:19. Cuando conscientemente guardamos en nuestro corazón resentimientos, amargura, envidia, orgullo, lujuria, mentira u otras actitudes y prácticas que sabemos que desagradan a Dios, estamos creando una barrera espiritual que dificulta enormemente nuestra comunicación íntima con Él y obstaculiza el fluir de sus dones. Estos pecados no confesados endurecen nuestro corazón, nos vuelven espiritualmente insensibles y nos impiden discernir la voz suave y la dirección del Espíritu. La solución, nuevamente, es clara aunque requiere humildad, la confesión sincera y el arrepentimiento genuino. 1 Juan 1:9 nos da una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál haya sido tu falta.
Si te arrepientes de corazón, Dios te perdona instantáneamente y abre nuevamente el camino para que su Espíritu obre libremente en ti. Mantener cuentas cortas con Dios a través de la confesión diaria es vital. El miedo es otra barrera poderosa y paralizante. Muchas personas sienten temor ante lo desconocido, ante la posibilidad de experimentar algo sobrenatural que no pueden controlar. Piensan, ¿y si recibo un don que no sé cómo usar? ¿Y si me equivoco al intentar ministrar a alguien? ¿Qué pensarán los demás de mí si manifiesto un don espiritual? Este tipo de miedo no proviene de Dios. Su palabra nos asegura, en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nunca te llevará a hacer algo que te cause daño, que te ridiculice o que contradiga su palabra. Sus dones son siempre para edificación, consuelo y exhortación, no para confusión o desorden. 1 Corintios 14:3, 33-40. Cuando confías en su guía amorosa y su poder capacitador, el miedo comienza a desaparecer y es reemplazado por una paz y una confianza sobrenaturales que solo Él puede dar. Debemos pedirle al Espíritu que nos libere del temor y nos llene de su amor, perfecto que echa fuera todo temor. 1 Juan 4:18. La distracción constante del mundo moderno es otra barrera significativa. Vivimos rodeados de un ruido incesante. Redes sociales, noticias, trabajo, preocupaciones financieras, entretenimiento. Todas estas cosas compiten por nuestro tiempo, nuestra atención y nuestra energía mental y espiritual. Si queremos recibir, reconocer y cultivar los dones espirituales, necesitamos priorizar deliberadamente el tiempo de calidad a solas con Dios. En el Salmo 46:10, Dios mismo nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud interior y el silencio exterior en la presencia de Dios son fundamentales para poder escuchar su voz suave y permitir que su Espíritu obre profundamente en nuestro corazón. Necesitamos crear márgenes en nuestra agenda para buscarle sin prisas. La falta de obediencia a las pequeñas indicaciones del Espíritu también puede convertirse en un obstáculo. A menudo, el Espíritu Santo nos pide que demos un pequeño paso de fe. Orar por alguien, compartir una palabra de ánimo, hacer una llamada, dar algo de nuestro tiempo o recursos. Pero si ignoramos esas pequeñas guianzas, ya sea por miedo, comodidad, pereza o incredulidad, estamos cerrando la puerta a manifestaciones mayores de sus dones. La obediencia, incluso en lo pequeño, desbloquea mayores niveles de bendición y poder. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando actuamos en obediencia a lo que el Espíritu nos muestra, demostramos nuestra disposición a ser usados por Dios, y eso abre las compuertas para que sus dones fluyan abundantemente a través de nosotros. Finalmente, la falta de búsqueda intencional y la falta de rendición total también son barreras clave. Los dones no suelen manifestarse pasivamente. Debemos anhelarlos, buscarlos y pedirlos con fe perseverante. 1 Corintios 14:1. Y debemos estar dispuestos a rendir nuestra voluntad, nuestros planes y nuestro ego al señorío de Cristo. Superar estas barreras requiere una decisión consciente y la ayuda de la gracia de Dios. Una vez que hemos pedido los dones con fe y hemos comenzado a identificar las barreras que podrían obstaculizar su recepción, el siguiente paso crucial es aprender a activarlos y perfeccionarlos en nuestra vida diaria. Recibir un don del Espíritu Santo es solo el comienzo. Dios anhela que usemos esos dones, que crezcamos en ellos y que los pongamos al servicio de su reino con diligencia y amor. La activación y el crecimiento en los dones no es algo que suceda automáticamente.
requiere un esfuerzo consciente de nuestra parte, una fe activa y una disposición continua a ser usados por Dios. Primero, debemos comprender que la activación de los dones comienza con la fe y la oración constante. La oración no solo abre la puerta para recibir los dones, sino que también nos mantiene conectados a la fuente de poder, el Espíritu Santo. Es en la intimidad de la oración donde recibimos dirección sobre cómo y cuándo usar los dones que Él nos ha confiado. Jesús nos enseñó a pedir, buscar y llamar con persistencia. Lucas 11:9. Al orar continuamente por oportunidades para usar nuestros dones y con la expectativa de que Dios responderá, creamos un ambiente espiritual propicio para su manifestación. Debemos orar no solo pidiendo los dones, sino también pidiendo sabiduría y discernimiento para usarlos correctamente. Un aspecto clave para la activación es estar atento a las oportunidades divinas. Muchas veces, el Espíritu Santo orquesta situaciones y encuentros específicos donde nuestros dones particulares pueden ser usados, incluso antes de que seamos plenamente conscientes de que los poseemos. Por ejemplo, puedes encontrarte con alguien que necesita desesperadamente consuelo y de repente, palabras de paz y esperanza fluyen de ti. Palabras que sabes que no son tuyas. O quizás un amigo está enfermo y sientes un impulso interior fuerte e inequívoco de orar por su sanidad en ese preciso momento. O te enfrentas a una decisión compleja en el trabajo o en la familia y una claridad y sabiduría inesperadas iluminan tu mente. Estos momentos no son simples coincidencias, son oportunidades preparadas por Dios para que demos un paso de fe y activemos los dones que Él ha depositado en nosotros. Debemos estar espiritualmente despiertos y dispuestos a actuar cuando percibamos estas oportunidades. La obediencia inmediata a la guía del Espíritu Santo es fundamental. Cuando sientas esa impresión interior, esa dirección suave pero clara, actúa. No lo pienses demasiado. No lo cuestiones con tu lógica humana. No permitas que el miedo o la duda te paralicen. La obediencia es la llave que desbloquea el poder. Jesús dijo en Juan 14:21, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Al obedecer la voz del Espíritu, demuestras tu amor por Dios y tu disposición a ser su instrumento, y Él se manifiesta a través de ti. La fe en acción es otro componente vital. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y sin fe los dones permanecen inactivos. Debes actuar creyendo firmemente que el Espíritu Santo está contigo, que Él obrará a través de ti, incluso si no sientes nada extraordinario en el momento. La fe no se basa en sentimientos fluctuantes, sino en las promesas inmutables de Dios. Aunque no veas resultados inmediatos o espectaculares, confía en que el Espíritu Santo está manifestando sus dones según su perfecta voluntad y tiempo. Recuerda que no eres tú quien realiza la obra, sino el Espíritu Santo obrando a través de ti. Tu parte es creer y obedecer. La meditación profunda en la palabra de Dios también activa y fortalece los dones. La Biblia es la voz escrita de Dios, y cuando la lees con un corazón receptivo, el Espíritu Santo te revela su voluntad, te enseña principios divinos y te muestra cómo usar los dones de manera efectiva y bíblica. En la Escritura encontrarás innumerables ejemplos vivos de cómo los dones fueron usados por los santos del pasado y cómo puedes aplicarlos en tu contexto actual. El servicio desinteresado a los demás es un campo de entrenamiento excepcional para activar y perfeccionar los dones. 1 Pedro 4:10 nos exhorta:
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando te enfocas en servir a otros con amor, buscando satisfacer sus necesidades espirituales o prácticas, el Espíritu Santo encuentra un canal dispuesto a través del cual manifestar su poder y su gracia. Al servir, descubres y desarrollas los dones que Él te ha dado. Ahora, hablemos de perfeccionar los dones. Una vez activados, los dones necesitan ser cultivados y desarrollados. Como cualquier habilidad, requieren práctica, aprendizaje y refinamiento. Un error común es recibir un don y no utilizarlo por temor, dudas o falta de oportunidades. Pero recuerda la parábola de los talentos, Mateo 25. Dios espera que usemos y multipliquemos lo que Él nos ha confiado. Aunque tu don parezca pequeño, al principio, sé fiel en lo poco. Comienza a usarlo en las oportunidades que se presenten. Si tienes el don de enseñanza, comparte con un grupo pequeño. Si tienes el don de misericordia, busca a alguien necesitado. A medida que eres fiel, el Espíritu Santo fortalecerá y perfeccionará ese don en ti. La humildad es crucial en este proceso. Los dones pueden fácilmente inflar nuestro ego si no tenemos cuidado. Romanos 12:3 nos advierte a pensar de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La humildad nos mantiene dependientes del Espíritu Santo y nos permite crecer sin caer en el orgullo. Busca siempre dirección y confirmación. A medida que usas los dones, pide al Espíritu Santo que te guíe y te muestre cómo aplicarlos de manera más efectiva. Escucha su voz a través de la oración, la palabra y el consejo de creyentes maduros. Además, mantén tu vida espiritual saludable. Un jardín necesita agua y cuidado para dar fruto. De igual manera, tus dones necesitan una vida espiritual, vibrante, oración, lectura bíblica, comunión con Dios para crecer. Finalmente, aprende de los errores. Es normal equivocarse al principio. No te desanimes. Pide perdón si es necesario. Aprende de la experiencia y sigue adelante con fe. Dios no busca perfección instantánea, sino un corazón dispuesto a aprender y obedecer. Perfeccionar los dones es un proceso continuo de fe, humildad, obediencia y dependencia total de Dios. Los dones que el Espíritu Santo deposita en nosotros no son un tesoro privado para ser guardado celosamente, ni una herramienta para nuestro beneficio o reconocimiento personal. Fueron otorgados con un propósito claro y divino: bendecir a otros, edificar el cuerpo de Cristo y glorificar el nombre de Dios. Como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios, 1 Pedro 4:10, estamos llamados a compartir generosamente lo que hemos recibido. El propósito final de los dones es manifestar el amor, el poder y la sabiduría de Dios en el mundo, fortaleciendo a la iglesia y atrayendo a otros hacia Él. Todo lo que hacemos con nuestros dones debe, por lo tanto, reflejar el carácter amoroso, humilde y servicial de nuestro Señor Jesucristo. Compartir los dones del Espíritu Santo comienza, ante todo, con un corazón dispuesto a servir. Si has recibido un don, por pequeño que te parezca, no lo retengas ni lo escondas por temor o falsa humildad. Jesús nos enseñó en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando usas tus dones para servir a otros, estás permitiendo que la luz de Cristo brille a través de ti. Para compartir eficazmente, es crucial estar atento a las necesidades de los demás, con ojos y oídos espirituales abiertos. Pídele al Espíritu Santo que te dé sensibilidad para percibir dónde y cómo puedes ser de bendición. A veces, una simple palabra de aliento en el momento oportuno,
una oración ferviente por alguien que sufre, o una acción concreta de ayuda práctica pueden ser exactamente lo que esa persona necesita para sentir el toque tangible de la presencia y el amor de Dios. Recuerda siempre, los dones no son para tu lucimiento, son herramientas para servir a aquellos que Dios pone estratégicamente en tu camino. Es igualmente importante compartir los dones con humildad y amor genuino. El apóstol Pablo nos enseña de manera contundente en 1 Corintios 13 que, aunque tengamos dones espectaculares como hablar en lenguas, profecía, conocimiento o una fe que mueva montañas, si no tenemos amor, de nada sirve. El amor debe ser la motivación principal y el filtro a través del cual usamos cada don espiritual. Sin amor, incluso el don más poderoso puede volverse ineficaz o incluso perjudicial. Busca siempre edificar, consolar y animar a los demás, reflejando el amor sacrificial de Cristo. Compartir los dones también requiere valentía y fe. A veces, el Espíritu Santo te pedirá que hagas algo que te saque de tu zona de confort, algo que desafíe tu lógica o te exponga al posible rechazo. Quizás te pida que ores por la sanidad de alguien en público, que compartas una palabra profética que recibiste, o que inicies una conversación sobre la fe con un desconocido. Recuerda que Dios no te dejará solo. Cuando actúas en obediencia y fe, el Espíritu Santo se manifiesta con poder respaldando tu acción. Como leemos en Hechos 4:31, los discípulos, llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra con denuedo, con valentía sobrenatural. Busca también oportunidades en la comunidad de fe. Los dones espirituales a menudo se multiplican y se fortalecen cuando los usamos en el contexto de la iglesia local o en grupos de creyentes. La comunidad nos brinda apoyo, edificación mutua, corrección amorosa y oportunidades para aprender unos de otros. Efesios 4 describe cómo los diferentes dones trabajan juntos para la edificación del cuerpo de Cristo. Participa activamente en tu comunidad, ofrece tus dones y permite que otros te ministren con los suyos. Compartir los dones también incluye enseñar y animar a otros sobre ellos. Muchos creyentes desconocen la riqueza de los dones disponibles o tienen temor de buscarlos. Tú puedes ser un instrumento para inspirarlos, compartiendo tus propias experiencias, hablando de cómo los dones han transformado tu vida y motivándolos a pedir y activar los dones que el Espíritu Santo tiene para ellos. Como Pablo exhortó a Timoteo, 2 Timoteo 2:2, debemos encargar a otros lo que hemos aprendido para que la obra de Dios se multiplique. Finalmente, para que los dones no solo se compartan, sino que también se mantengan activos y crezcan, es esencial la perseverancia. Habrá momentos de desánimo, de aparente sequedad espiritual, o en los que dudes si realmente estás siendo usado por Dios. No te rindas. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia en el uso fiel de tus dones, aunque sean pequeños, te llevará a ver un fruto espiritual abundante y duradero. Perseverar requiere una conexión diaria con la fuente, el Espíritu Santo, a través de la oración y la palabra. Requiere disciplina espiritual, humildad para aprender, obediencia constante y una dependencia total de Dios. Hemos recorrido un camino fascinante explorando los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo pedirlos? ¿Reconocerlos? ¿Activarlos? ¿Superar barreras? ¿Perfeccionarlos y compartirlos? Recuerda que estos dones son un regalo divino, una manifestación del amor y el poder de Dios disponibles para ti hoy. El Espíritu Santo desea equiparte y usarte de maneras extraordinarias. Todo comienza con un corazón dispuesto, un paso de fe.
No necesitas sentirte perfecto o completamente preparado. Él te capacita a medida que obedeces. Abre tu corazón hoy. Pídele con fe los dones que Él tiene para ti. Mantente conectado a Él diariamente. Busca oportunidades para servir. Sé fiel en lo poco. No te desanimes. Y permite que el Espíritu Santo te transforme y te use para su gloria. Gracias por acompañarnos en este descubrimiento del poder de los dones del Espíritu Santo. Esperamos que este mensaje te haya inspirado a buscar más de Dios y a permitir que su Espíritu obre poderosamente en tu vida. Si sentiste que Dios te habló, dale me gusta, comparte este video con otros que necesiten ser equipados y deja tu amén o escribe Espíritu Santo, úsame en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que fortalezca tu fe. Que la gracia y el poder del Espíritu Santo te llenen y te guíen cada día de tu vida. Dios te bendiga grandemente.